Si tus historias te hacen llorar, reír y pensar, este programa es para ti. Bienvenidos a los invitados de Esmeralda en Radio Mairena. Soy Esmeralda Quinonero y te invito a descubrir las historias que inspiran, conmueven y conectan. Cada semana, charlo con personas fascinantes, desde héroes locales hasta figuras internacionales, sacando a la luz lo mejor de cada uno. Con la producción de Javier Mauri, este programa es tu portal a conversaciones profundas y entretenidas. No te lo pierdas. Sintoniza Radio Mairena y acompáñanos en este viaje de emociones y descubrimientos. Los invitados de Esmeralda, historias que te harán ver el mundo con nuevos ojos. Sintoniza ahora y déjate sorprender. Artlist.io. But I don't think that I can. And I told her that I'd stay away from women in the deals, but I'm sorry, girl, I can't. Bienvenidos de nuevo a una nueva emisión de los invitados de Javier y de Esmeralda. Un saludo a todos nuestros seguidores en toda Sudamérica y por supuesto a nuestros oyentes de Radio Mairena y Radio Mercosur. Este programa se emite todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana y también saludar a todos nuestros seguidores y suscriptores de nuestros canales de TikTok y de YouTube. Os pido que si este contenido es de vuestro interés, un like nos ayuda a seguir creciendo y a seguir generando contenidos cada vez más inspiradores. Y si os suscribís, que de momento es gratis, mejor que mejor. Y hoy tenemos a un invitado que a mí me apetecía muchísimo contar con él de nuevo, como es Jaume Amils. Jaume, muchísimas gracias por estar aquí, compañero. Gracias a ti por invitarme, es un placer. Es el CEO de la revista Urban Beat, cuyo enlace vamos a poner en el descriptor de este vídeo, ya sabéis, en la caja que está debajo de este vídeo. Y la primera pregunta, Yoma, el tema de la vivienda. ¿Cómo ves tú este tema, especialmente en Madrid, que es donde vives tú, que es una zona totalmente tensionada? El tema de la vivienda no se puede, es decir, no se puede hablar del tema de la vivienda sin entender que ha formado parte de un proceso que tiene mucho que ver con el cambio de siglo, con el cambio de una serie de políticas sociales que en su día hicieron no solamente los gobiernos comunistas, evidentemente, sino también los gobiernos fascistas. El otro día estaba escuchando a Manuela Carmena, que no es sospechosa, no es sospechosa precisamente de defender ninguna de las políticas rancias del franquismo, decir que hubo una cosa que sí que estuvo muy bien en el franquismo, que fue la política de vivienda, las viviendas sociales, ¿no? En la que la ley del alquiler, la ley de la vivienda, sí que es cierto que ese problema en aquella época los españoles no lo tenían, pero sí que es cierto que eso también respondía a una forma de entender el mundo muy keynesiana, muy de la Europa y de la América, del mundo occidental, en definitiva, salido de una Segunda Guerra Mundial, donde había que alojar a las clases trabajadoras, a las clases medias, pequeño burguesas, y que como mínimo ese respeto, ese derecho tan fundamental como era la vivienda, se respetó en todos los regímenes. Sí que es cierto que aquí en España lo garantizó quien lo garantizó, y quizás ha sido una de las, probablemente ha sido la única conquista de aquella época en la que nuestros padres, en la que nuestros abuelos tuvieron derecho a una vivienda digna, que luego les quedó en propiedad y que luego pudieron vender y que como mínimo tuvieron donde caerse muertos, y que por lo menos, aunque fueran barrios insalubres, sin servicios, sin derechos, sin libertades, pero sí que es cierto que como mínimo ese cerrar la puerta de tu casa y sentirte seguro y que de ahí nadie te iba a echar, eso estaba garantizado. Entonces, desde ahí, desde esa injusticia que en los últimos años se ha ido produciendo
en los últimos 40 o 50 años, donde la vivienda se ha convertido en un bien motor, en un valor de negocio, en un bien especulativo. Esto ya traspasa, ¿no? A los gobiernos, esto ya no depende ni de PP ni de PSOE, y cada uno, sí que es verdad que el PP de Aznar pues les regularizó la ley del suelo, eh, alimentó a la banca, pero también es cierto que luego nadie ha hecho nada por cambiarlo. Pero es un fenómeno internacional, ¿eh? No tenemos que perder de vista que esto no solamente sucede en España, que en otros países incluso está sucediendo desde antes, donde las personas han sido expulsadas de sus ciudades. Yo soy de Barcelona, concretamente de Badalona, y hoy por hoy no podría volver a vivir en Barcelona ni en Badalona, porque seguramente ha venido alguno de estos inversores que tanto anhelan. Algunos, ¿no? Los inversores, ¿qué van a decir los inversores cuando los inversores lo que vienen es a remodelar edificios y en convertirlos en apartamentos de lujo y expulsar a los vecinos? Valiente patriotismo el que tenemos, ¿eh? Valiente patriotismo el que tenemos cuando estamos expulsando a nuestros vecinos y a nuestros ciudadanos para que vengan esos inversores que a veces tanto criticamos, extranjeros, ¿no? De China, de Rusia, de Estados Unidos, a convertir nuestros edificios en bienes especulativos, en Airbnb, para que unos pocos se enriquezcan. Si quieres, me puedes interrumpir y preguntarme, pero es que esto, de verdad, no se puede entender, no se puede entender sin saber, sin conocer, que además de todo esto que te estoy comentando, de que a partir de la era Reagan, de que a partir de la era Thatcher, el mundo entra en una nueva vuelta de tuerca a ese neoliberalismo. Venga, vamos a desregularizar, vamos a liberalizar todavía todo más. Y claro, esto en España también tuvo una reverberación, ¿no? De hecho, eh, las nuevas leyes del alquiler las promovió el PSOE en los años 80, donde terminó con los alquileres vitalicios, donde terminó con una serie de cuestiones que eran positivas y empezó a liberalizarse el mercado de la vivienda, con lo cual no es una cuestión de partidos, sino de enfoques. ¿Qué es la vivienda? ¿Enfoque social o enfoque empresarial? ¿Cuál es el enfoque que tiene que tener la vivienda? Y claro, y no ha mejorado el discurso. La narrativa ha ido a peor, ¿no? Y la mentalidad que hoy en día tenemos, claro, no puede entenderse sin dejar de escuchar, por ejemplo, a líderes, ¿no? Como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que debe tener, que de vez en cuando tiene, bueno, pues estos eslogans, estas frasecitas hechas como comunismo, libertad, ¿no? Comunismo, libertad. Comunismo, libertad. Pero ¿a quién se le ocurre pensar en el comunismo cuando el comunismo no ha gobernado nunca en España? Pero bueno, da igual. Ella lo dijo, caló en el imaginario popular, luego podremos analizar por qué determinadas cuestiones, determinadas frases, determinados enfoques calan tanto en el imaginario popular. Y se instaló una idea de la libertad que, claro, que poco tiene que ver con los principios fundacionales de la democracia y del bienestar. Esa idea de la libertad de que yo me puedo ir a cazar cuando quiera, y que yo me puedo ir a los toros, y que yo me pueda tomar una caña en una terraza en plena pandemia, fumando y bebiendo. No, esa idea de la libertad que, oye, ¿y yo por qué no voy a poder conducir con tres copas? ¿Y por qué no voy a poder fumar donde me dé la gana? O sea, una idea de la libertad que tiene que ver con el yo hago lo que me da la gana y digo lo que me da la gana. Y si yo quiero explotar a mis trabajadores, pues mis trabajadores son libres para dejarse explotar. Y si yo tengo 10 pisos y no los quiero alquilar
porque no me da la gana o los quiero alquilar por el Airbnb, haciendo que el resto del parque de vivienda afecte y se convierta en una merienda de negros, pues libertad. No, libertad, como dijo Montesquieu hace ya muchos años, libertad es otra cosa. Libertad es poder hacer lo que tienes que hacer. Libertad es poder hacer lo que uno tiene que hacer. No, libertad no son solamente las libertades individuales para yo poder llamarle hijo de puta al presidente del gobierno. Libertad son más cosas. Libertad son las libertades colectivas. No es poder decir cualquier burrada que se me pasa por la cabeza. Libertad es arrimar el hombro. Libertad es luchar por los derechos colectivos, no solo del individuo. Porque como individuos somos muy poco. Nosotros somos algo como colectivo, como parte de un colectivo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Barack Obama seguramente era una persona muy preparada. Seguramente no, seguro. Es una persona muy preparada. Una persona que tenía todo para ser presidente. Pero ¿hubiera sido presidente de Estados Unidos en los años 40 o en los años 50 o en los años 20? No. Lo fue en 2008. ¿Por qué? Gracias a la lucha de un colectivo. Y desde ahí, mujeres, personas LGTBI, colectivos, en definitiva, históricamente discriminados, que cuando hemos podido alcanzar un cachito del pastel, a nosotros y a nuestro talento solamente nos corresponde un 10%. El resto lo han conseguido las personas de esos colectivos que nos han precedido. Fíjate que hay dos frases que yo admiro mucho, sobre todo a las dos personas que la dijeron. La primera es el profesor Luis de Benito, que dijo que el peor error que hemos cometido en las democracias occidentales es confundir el capitalismo con la democracia. Y la segunda frase, o el segundo texto, también lo dijo no hace mucho en un artículo publicado por Juan Torres López, ese gran economista que es profesor en la Facultad de Económica de aquí de la Universidad de Sevilla, que dijo algo parecido a esto. Las nuevas tendencias hacia la ultraderecha en nuestras sociedades es la respuesta de esa clase de poder económico que es como intenta resolver las carencias estructurales del capitalismo. Creo que estas dos frases sintetizan muy bien esa escasa inversión que hacen las ciertas políticas en todo lo que es el servicio público y que confunden o quieren hacernos confundir o quieren hacernos ver que tienes derechos fundamentales si puedes pagarlos. Y si no, no tienes justicia, no tienes educación, no tienes vivienda, no tienes sanidad. Y ahí entroncamos con esta nueva ola que para mí es pendular a lo largo de la historia de la civilización, como es esa tendencia hacia la ultraderecha, hacia planteamientos radicales, donde la colectividad machaca a esa identidad individual. ¿Qué opinas sobre esto, Jaume? Vamos a ver, las cosas no suceden de un día para otro y es importante que no personalicemos ni siquiera en las formaciones políticas o en los líderes. Nos puede caer muy mal Santiago Abascal o Vito Quiles o Silvia Orriols de Alianza Catalana, pero no debemos caer en el error de personalizarlo en ellos, porque si no hubieran sido ellos, hubieran sido otros. El botón rojo, ese que tenían, ¿no?, los rusos, ya estaba apretado. Ya estaba apretado, ya había empezado. Eso ya se estaba gestando desde los años 70, ya empezaba. Y
los movimientos que provienen del keynesianismo, ¿no? De las grandes ideologías del siglo XX, la socialdemocracia, el neoconservadurismo moderado keynesiano. Bueno, no nos quisimos dar cuenta, nos pensamos que podían ser modas pasajeras, que eran una minoría, que eran unos nostálgicos, un poco tarados, ¿no? Sin darnos cuenta que había un caldo de cultivo. ¿Y cuál era ese caldo de cultivo? Bueno, pues claro, si nos remitimos a cuando todo empezó en los años 80 con la ultraliberalización del mercado, porque el capitalismo no es ni bueno ni malo, el capitalismo es economía de mercado que puede estar regulada por el marxismo o por el socialismo o que puede estar en manos del conservadurismo ultraliberal. Pero el capitalismo es inevitable porque tiene que haber un mercado que reparta productos y que haga un intercambio. O sea, el capitalismo en sí mismo es como, no sé, como la respiración. Otra cosa es en manos de quien esté. China es un país comunista y practica el capitalismo y lo está intentando practicar Cuba. El marco binario no es capitalismo sí o no, es capitalismo social o capitalismo en manos de unos pocos. Ese tendría que ser el marco binario. Entonces, a partir de un momento determinado, bueno, pues empieza a haber, para empezar, mira, hay algo que tú me hablas del auge de los partidos de ultraderecha, neofascistas o directamente de la derechona. Tiene mucho que ver con una pedagogía que no se ha hecho. Quizás nos ha faltado un proceso de Nuremberg en España. Nos ha faltado un proceso de Nuremberg, nos ha faltado reciclar a menos personajes que venían de donde venían y que luego les hemos reciclado como presidentes de comunidades autónomas, como alcaldes, como concejales, como delegados de gobierno, como... sí, muchas veces hablamos de que nuestra transición ha sido modélica, pero también ha sido muy desmemoriada. También hemos asumido con demasiada facilidad que hubieron dos bandos y que los dos hicieron cosas malas. Ya, pero hay una diferencia, que uno lo pagó durante 40 años, lo que pudo hacer mal, con la invisibilidad, con la cárcel, con el exilio, con las torturas, con los fusilamientos, y otro se fue de rositas. Esa es la gran diferencia. Y nos hemos creído el cuento de los dos bandos, que por cierto inventó Fraga. Vamos a decir que esto fue una guerra civil. No, no fue una guerra civil. Igual que ahora tampoco hay polarización. Es mentira que haya polarización. Aquí hay un bando que ataca y otro que se defiende. Y me gustaría poder ser mucho más objetivo, pero yo es lo que veo como ciudadano. Ya no te digo como técnico, ni como periodista, como ciudadano. Yo lo que veo es un bando que insulta, que se mete... Fíjate, luego van de patriotas, pero que se mete con los representantes institucionales, luego se les llena la boca con la palabra patria y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a una institución del Estado que habrás votado o no, pero que es tu presidente, le llamas hijo de puta. Entonces, son cosas que son la consecuencia de no haber hecho una buena pedagogía y de no haber dejado claro que no hubieron dos bandos, que los dos hicieron cosas malas, que hubo un conflicto armado y que uno es más culpable que otro. Y que además otro lo pagó durante muchísimas décadas y el otro no ha pagado nada. Ahí siguen con sus propiedades, ahí siguen con sus puestos y ahí siguen heredando partidos. No se ha explicado bien, se ha romantizado. Y ahora tenemos a una juventud que, por qué no decirlo, pues no tiene a lo mejor pues el bagaje cultural que a lo mejor nosotros heredamos del cine clásico cuando éramos pequeños, que se han encontrado con lo que se han encontrado, pobrecitos, las redes sociales, los mensajes de 5 segundos, la instantaneidad, la televisión que se han encontrado, muchísimos mecanismos en la comunidad educativa y también en los entornos que han fallado y se encuentran con lo que se encuentran y encima se han banalizado conceptos porque ahora cualquier cosa se le llama dictadura. Ahora viene la señora Ayuso que está insultando al presidente y dice que estamos en una dictadura. Pues no lo entiendo, ¿qué dictadura tan mala? ¿No?
en la que todo el mundo insulta al presidente y no pasa absolutamente nada. Y entonces se banaliza la palabra dictadura, y entonces, pues claro, a la gente ya no le da miedo la palabra dictadura y piensa, pues a lo mejor en la otra dictadura anterior se estaba mejor porque por lo menos teníamos derecho a vivienda. Y ahora están empezando a banalizar a ETA. Y ETA, y ETA, y ETA, y ETA. ¿Y sabes lo que nos vamos a encontrar? Que a lo mejor dentro de 20 o 30 años tenemos un resurgimiento de ETA. Porque se habrá banalizado. Porque habrá una derecha y una extrema derecha que llevará 20 años banalizando a ETA. Con todos los dramas que causó. ¿Y qué van a conseguir con eso? Romantizarla, y que a lo mejor 2 o 3 generaciones posteriores nos encontremos a una juventud que quiera volver a ETA o al IRA. Entonces, hay una banalización de llamar nazi a cualquiera, de llamar a una independentista nazi, de llamar a Bildu nazi, de llamar a todo el mundo nazi, de decir que el régimen en el que vivimos, que por supuesto no es perfecto, que por supuesto yo no soy sospechoso de ser fan de Pedro Sánchez, pero hombre, una dictadura no es. Una dictadura no es. Y este domingo, y las comisiones del Senado, y exministros en la cárcel, son una prueba fehaciente de que no existe ninguna dictadura. La única dictadura que existe es la del capital, la que nos impide, como tú decías, acceder a una vivienda digna. Eso sí que es una dictadura. La dictadura del mercado. Entonces, vamos a dejar, lo primero de todo, vamos a dejar de banalizar palabras como dictadura y palabras como ETA, porque ambas nos han hecho mucho daño y están consiguiendo el efecto contrario, que es que a lo mejor de tanto decir ETA y de tanto decir ETA y de tanto decir ETA, tengamos una generación dentro de 10 años que romantice a ETA. Entonces, creo que eso es importante. Si hablamos de no podemos circunscribirlo a España porque esto es una tendencia mundial, que el análisis sería muy complejo. Yo creo que la falta de expectativas. ¿Quiénes son los votantes de Trump? La mayor parte de los votantes de Trump, por supuesto que hay ricos, pero también hay muchas personas, lo que tristemente llaman en Estados Unidos la basura blanca, ¿no? El white trash, ¿no? Todas esas personas que son caucásicas, de cultura blanca, cristianos, que viven en caravanas, en moteros, tal, lo que ellos llaman losers, ¿no? Los perdedores, porque se les ha convencido de que el migrante, de que la mujer, de que la persona LGTBI les ha quitado eso que les correspondía por derecho al hombre blanco cristiano heterosexual. ¿No? Hay alguien que se ha aprovechado de ese hueco. Es una tendencia mundial, ¿no? Convencer al hombre blanco cristiano heterosexual de que las mujeres, las personas LGTBI, los musulmanes, el negro o la persona afrodescendiente les están quitando aquello que les corresponde por derecho. Y todo eso va calando porque luego hay un alienamiento muy de Gran Hermano, como ya predijo George Orwell en el 84, de la cultura Gran Hermano, en el que el mensaje se ha minimizado, en el que la cultura general se ha minimizado, se ha desalentado el conocimiento, se ha desalentado la sabiduría, el análisis, conocer nuestra propia historia. Y por eso te decía que no podemos culpar a Silvia Orriols de que haya un auge del fascismo en Cataluña, porque si no hubiera sido ella, hubiera sido otra u otro. ¿Mm? Ese mensaje que te comentaba al principio de comunismo o libertad, ese concepto de la libertad, no, yo soy libre para ser machista, yo soy libre para ser racista, yo soy libre para llevar a mi hijo a una terapia de conversión para que le quiten el mariconismo y lo vuelvan heterosexual. ¿Eso es libertad? Es que primero tendríamos que preguntarnos qué es libertad. Libertad es libertad no es que yo esté en contra del aborto. Libertad es que yo, si no quiero abortar, no aborto. Pero yo no tengo que estar en contra de ningún derecho. Libertad es que si yo no quiero ser musulmán, pues no soy musulmán.
Pero libertad no es que yo esté en contra de los musulmanes, o que esté en contra del aborto, o que esté en contra del divorcio, o que esté en contra de los señores con barba. No. Si yo no me quiero dejar barba, pues no me la dejo. Pero libertad no es no. No quiero que hayan señores con barba. Eso no es libertad. Eso es totalitarismo. Y creo que hay un tema de base que es ese manoseamiento y perversión por parte de la derecha y de la ultraderecha de la libertad y del auténtico concepto de libertad. Y libertad no es poder decir y hacer lo que te dé la gana. No lo digo yo, lo dijo un militar, que el éxito de un hombre no está en hacer lo que tú quieras, sino en querer lo que tú hagas. Sí. Eh, Jaume, te quería preguntar ahora, no como ciudadano, Ujú. sino como comunicador, Sí. periodista, diriges una revista que es Urban Beat, que toca muchísimos palos dentro de de la cultura y promoción, pintura, escultura, música, tendencias. eh, Como comunicador y espectador de lo que pasa en el mundo, ¿estamos, según tu criterio, ante la generación de líderes políticos más incompetentes de toda la historia o no es así? A ver, el de, yo, la, es que las teorías antisistema que una vez pertenecieron a la izquierda, hoy se las ha apropiado sobre todo la ultraderecha, ¿no? Sí que es cierto que este sistema democrático parlamentario que tenemos basado o en presidencialismos o en mayorías parlamentarias, sí que es cierto que es el menos malo, ha demostrado ser el menos malo por ser no malmenorista. Por lo menos gozamos de unas ciertas libertades individuales y colectivas, pero sí que creo que le hace falta una revisión más profunda. Un poquito en concordancia y en sintonía con lo que estábamos hablando hace unos instantes de que todo empezó, de que todos esos sueños de democracia, de justicia social, terminaron más o menos en los años 60, 70 y empezó una nueva era mucho más neoliberal, ¿no? Y nos hemos creído, yo tengo 51 años, yo crecí, fui niño en plena transición y yo me acuerdo que en aquella época la democracia era, o sea, no soy un nostálgico, ¿eh? No estoy diciendo que ahora no hay libertad, no, ahora hay más libertad que nunca, no. Pero hay una cosa que no te hablo de libertad ni de poder decir lo que quieras, no. Hay una cosa técnicamente hablando, hay una cosa que técnicamente hablando, que sí, que en aquellos años estaba muy bien, que era una mayor participación en el espacio público. Democracia no es solamente ir a votar. Democracia no es solamente que salga una zumbada ya insultando al presidente del gobierno. Democracia no es que un energúmeno vaya con una bandera franquista por la calle. No, democracia es participación en el espacio público. Y en ese sentido sí que pienso que en toda esta vorágine y en esta perversión de creernos que democracia era solamente ir a votar, han surgido demasiados actores políticos, demasiados partidos, demasiadas escisiones, demasiadas puñaladas y demasiada partitocracia y política de partido que ha pervertido el discurso y sobre todo que nos ha hecho como sociedad más chatos y con menos anhelos y con menos expectativas, porque al final los partidos funcionan como funcionan, con cortoplacismos, pensando en las próximas elecciones municipales, pensando en las próximas elecciones a la comunidad autónoma, y cada año hay una contienda electoral. Y los partidos tienen que pensar en eso. Y tienen que pensar en poner a personajes que funcionen, que sean meridianos, que tengan un discurso directo, que convenzan a quien al fin y al cabo es la masa del votante, que no siempre es la intelectualidad, la gente joven o las personas ilustradas que muchas veces tienden a desilusionarse y a pasar de la política. Entonces, ha habido que achatar el discurso, que volverlo más mediocre, que hacerlo mucho más meridiano para que llegue al mayor máximo de gente posible. Es decir,
No culpo a los políticos, no creo que sean más tontos de lo que eran hace 50 años. Pienso simplemente que forma parte de una tendencia que va dirigida a ganar elecciones. No por aquello que siempre dicen de que la política es el arte de lo posible y que las cosas se cambian desde dentro, y han puesto personajes que resulten muy identificables. Mira, a mí cuando me preguntan por Silvia Orriols, o sea, si yo esta señora no tengo nada en contra, pero yo como es más como técnico pienso que es un gran producto, tiene la sutileza de un martillo, no quiero y además es cero sofisticada, ¿no? Habla con el lenguaje del Ampurdá y del Ripollès, de las cosas del comer, ¿no? Que es un argumento muy de la derecha, ¿no? Las cosas del comer, ¿no? El inmigrante, gente, pues que no lo digo con desprecio, pero que no siempre está ilustrada, que quizás no ha estudiado, que es que mucha gente, pero no solamente a catalanes, también a los españolistas y a los francesistas, a Le Pen y a Meloni, se creen que cuando surgió el Big Bang aparecieron allí España y Italia y Cataluña y España y que ya se hablaban esas lenguas. No saben que todo forma parte de un proceso y que las lenguas han evolucionado y que las sociedades han evolucionado. No saben que España existe hace solamente 300 y pico años y que Italia hace 200 y pico. No, se creen que siempre ha existido, que es que, bueno, que poco menos que vino del cielo. No saben que el patriotismo, no se puede ser patriota si odias a la mitad de tu sociedad. ¿Mm? O sea, tú representas a todo tu país. No se puede ser un patriota, no se puede construir un proyecto de país si solamente amas al 40% de tu población. Y ese es un problema que siempre ha tenido los regímenes fascistas, ¿no? Que en nombre del patriotismo han odiado, han aniquilado, han exterminado, han invisibilizado a la mitad de la población que no veía las cosas como ellos, que no creía en lo que ellos creían y que no sentían la patria como ellos la sentían. Cualquier proyecto dirigido a una construcción nacional en Cataluña tiene que tener en cuenta que hay un porcentaje de población musulmana catalana, porque ya son de segunda generación, hay una comunidad china, hay una comunidad castellano hablante, hay una comunidad iberoamericana, y todo aquel que no quiera a toda esa Cataluña en su conjunto, con todas esas comunidades y con toda esa pluralidad, para mí no quiere a Cataluña, quiere a su comarca y quiere algo que es muy perverso, en lo que también se basa Vox, en lo que también se basa Le Pen, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que hace la religión, ¿no? La promesa del regreso al paraíso perdido hace 100 años, donde todo era tan bonito, donde todos éramos blancos, donde no había delincuencia, donde podías dejar abiertas las puertas de tu casa y nadie te iba a robar, porque todos éramos tan buenas personas. No pensábamos que había un amo en la fábrica que nos hacía trabajar 18 horas al día y que a lo mejor violaba a nuestra hija, ¿no? Pensamos solamente en que todos éramos blanquitos y dejábamos las puertas abiertas de nuestra casa porque no había delincuencia. Y entonces prometen ese regreso al paraíso perdido, paraíso que a lo mejor nunca existió, y algo que también hace la religión, que es prometer el cielo en la tierra. Estamos donde estamos, con todos los desmanes que se han producido, con todas las lenguas que nos han impuesto a todos, pero estamos donde estamos. Y desde donde estamos y con estos mimbres, siendo críticos, corrigiendo errores del pasado, es que tenemos que avanzar. Por eso hay un patriotismo melifluo, chato, en el que no creo, que es el que niega, el que reparte carnets y el que dice no, español soy yo, que voy con la... No, español soy yo, que defiendo esto. No, ese nacionalismo excluyente soy totalmente contrario y creo que además hace mucho daño si queremos que todos nos sintamos muy orgullosos de ser españoles, o de ser catalanes, o de ser de donde sea, o de ser del planeta Tierra. Y en 3 minutos, Jaume, porque ya no tenemos tiempo para más, hay un tema que yo quiero tocar, cambiando un poco el tercio. ¿Tenemos buena música pop en estos tiempos?
Sí, sí la tenemos. Sí es verdad que no siempre sale en los 40 principales. Me hablas de música, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí que es verdad que no siempre lo que sale pues, en las grandes plataformas o lo que sale en televisión o lo que sale en las radiofórmulas, es que he dicho los 40 principales, pobrecitos, Grupo Prisa, que les quiero mucho, en las radiofórmulas en general. Eh, Sí que es cierto que al final sale lo que sale, que es lo más comercial, que es lo más de entretenimiento y tal. Pero concretamente en España y en el mundo hay muchas corrientes de música, no solamente en España, en Italia, en Argelia, en Marruecos, se está haciendo, en el Líbano, en Palestina, se está haciendo mucha música independiente, mucha música de autor, en Estados Unidos, incluso en Colombia hay unos grupos, en Perú hay unos grupos de pop alternativo, de música de vanguardia, de música de autor que se sale un poquito pues del discurso pues más de reggaetón, pues más comercial, pues más de las radiofórmulas, ¿no? Sin ir más lejos, algunas veces confluyen, ¿no? Confluye lo comercial con lo que tiene calidad. Y uno de los últimos ejemplos más cacareados, que a lo mejor ahora no voy a pecar de original, es el de Rosalía, ¿no? Rosalía creo que ha hecho un excelente trabajo mmm, provocador para empezar, discursivo, con una calidad extraordinaria y saliéndose además de todos los cánones, mezclando estilos y demostrando y haciéndose eco, ¿no? De ese mestizaje del que todos somos hijos, porque todos somos hijos del mestizaje. Y también algo muy interesante que mucha gente le ha criticado, porque está blanqueando a la Iglesia Católica, no, está reivindicando su cultura, ¿no? Yo no soy creyente, pero yo tengo muy claro que soy de cultura cristiana. Yo veo una virgen y no, o sea, no le voy a rezar a la Virgen, pero sé que es mi cultura, sé que está dentro de mi iconografía. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que reivindicar eso como parte de tu identidad, de tu bagaje cultural, me parece muy interesante, muy interesante. Creo que además tendríamos que sacarle mucho más partido. Mm. Muy bien, pues Jaume Mills, CEO de la revista Urban Beat, muchísimas gracias por haber estado aquí. Si hay algo que quieras decir en este último minuto, que se os haya quedado en el tintero, los micrófonos están a tu disposición. Pues en principio yo creo que hemos hablado de un montón de cosas. Estaba aquí leyendo algo que me, que sí que como los jóvenes en su afán de rebeldía, y eso sí que es una cosa, ahora que todos nos dirigimos tanto a los jóvenes, eh, hay una narrativa perversa que es la de lo antisistema, ¿no? Que funciona como refugio. ¿Mm? No olvidemos que los nazis fueron antisistema, que querían destruir lo establecido. Entonces, que no se dejen engañar. ¿Eh? Antisistema no significa bueno. Antisistema no significa bueno. Hay que analizar, hay que aprender, hay que saber de dónde vino y por qué pasaron cada una de las cosas. Y lo antisistema puede ser un refugio nada productivo y que además no nos lleve a nada. Entonces, cuidadito con esos discursos antisistema y conspiranoicos que dicen que es que todo es una mafia y todo es una mentira y con todos estos líderes mesiánicos que parecen que quieren salvarse de nosotros mismos. No, no, señor, nos salvaremos nosotros como pueblo, pero no con ese discurso del pueblo salva al pueblo, sino como colectivo. Como colectivo, nos salvaremos estando unidos y sabiendo muy bien que la unión hace la fuerza. Jaume, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, compañero. Gracias, gracias a ti. Gracias. Artlist.io